Y semana tras semana hemos alcanzado ya la mitad del semestre. Con hoy estamos cumpliendo la semana número 6. Eso quiere decir que básicamente nos falta un mes y 10 días, 12 días para que concluyamos el semestre. Para ustedes jóvenes que han llegado hasta acá en este semestre atípico, mis felicitaciones. Y bueno, sigamos adelante, ¿ok? Ahora más que nunca debemos apretar con más fuerza para que podamos concluir el semestre con todo el éxito del mundo. Muy bien, bienvenidos una vez más a su espacio virtual del curso de Geología Costera. Como es de costumbre, les habla el profesor Ismael Yarbú y el día de hoy vamos a estar clasificando desde el punto de vista textural y mineralógico las rocas sedimentarias. Entonces, como es de costumbre, les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, vamos a definir los conceptos básicos sobre rocas sedimentarias. ¿Sí? Entonces, lo vamos a definir como aquellas rocas que se forman a partir de la acumulación de sedimentos. Ya vimos en clases anteriores cómo se forman los sedimentos, cómo se forman las arcillas, los limos, las arenas, las gravas, por procesos de intemperismo físico, químico, biológico, posteriormente procesos de erosión, depositación, transporte, compactación, cementación, litificación, esta parte de lo que nosotros denominamos diagénesis, ¿ok? Entonces, básicamente así vamos a formar rocas sedimentarias. Y por supuesto necesitamos tiempo geológico, ¿sí? Eso es bastante importante, ¿ok? Entonces, los productos de la meteorización mecánica y química constituyen la materia prima para las rocas sedimentarias y, por supuesto, los agentes erosivos, el agua de escorrentía, cuando estos materiales ahora son puestos en una cuenca hidrográfica, el viento, el oleaje también en una zona costera también va erosionando las rocas, el hielo. Con respecto a las olas, tomen en consideración, por ejemplo, para los que son de Ensenada y bueno, los que vienen desde afuera, tienen tiempo para poder ver este fenómeno. Si ustedes van a una playa que se conoce como playas Stacks, esto queda acá en el Sausal, digamos, se vienen por la carretera, salen de la UABC, vienen por la carretera, llegan al semáforo que está en Colinas del Mar, donde está el Calimax, y también la estación de gasolina, ahí eso es California. Un poquito más adelante ahí se van a encontrar con playas Stacks. Y se van a dar cuenta que en verano la playa es arenosa, ¿sí? Mientras que en invierno la costa se transforma en una playa rocosa, ¿sí? Con bloques, digamos, bloques del tamaño, digamos, de tamaños de 15 centímetros, ¿sí? Relativamente bastante redondeados, pero baja en esfericidad, y esto depende básicamente por cómo el oleaje va lavando las rocas, ¿sí? Las va lavando hasta ponerlas más o menos achataditas, pero no dejan de ser redondeadas. Entonces, ¿a qué se debe que tengamos una costa arenosa en verano y una costa rocosa en invierno? Básicamente por el efecto del oleaje en las temporadas. Resulta de que en invierno el oleaje es mucho mayor, la energía del oleaje es mucho mayor, mientras que en verano la energía del oleaje disminuye. Entonces en el verano digamos que son eventos de aguas tranquilas donde los materiales finos se depositan, se pueden depositar, mientras que en invierno estos materiales finos, digamos tipo arena, limo, arcilla, a partir de este oleaje quedan, digamos, se lavan, ¿sí? Son removidos estos materiales por erosión y dejan expuesto los cantos rodados que se encuentran hacia la base de ese paquete sedimentario que está ahí, que conforma, digamos, la zona de playa. Entonces ese sería un ejemplo bastante particular en playas Stacks, ¿sí? Ese es el nombre de la playa. Entonces, bueno, fíjense que también les había comentado a ustedes cuando vimos ciclo de las rocas, ¿sí? Cómo se transformaban estos sedimentos en rocas sedimentarias, y para ello nosotros eh, introdujimos al término diagénesis y voy a poner esto acá un poquito a un lado, y vamos eh, a definir diagénesis como aquellos cambios físicos, químicos y biológicos que tienen lugar después de la depositación de sedimentos,
¿sí? La diagénesis incluye litificación, término que se refiere a aquellos procesos mediante los cuales los sedimentos no consolidados, ¿sí?, se transforman en un material netamente sólido, ¿sí? Tan sólido que ustedes van a necesitar un martillo geológico para poder definitivamente romper esa roca sedimentaria. Cuando terminemos esta presentación, les voy a mostrar a ustedes una serie de muestras que tengo aquí en muestras de mano. Las tengo acá en estas bolsitas. Lo que pasa es que ahora ustedes me deben estar viendo a mí en la esquina inferior derecha de la pantalla. Entonces, quiero que cuando les haga este pasaje por diferentes muestras de rocas sedimentarias que tengo, tengamos la pantalla completa. Entonces, por eso lo dejamos hasta el final, ¿ok? Y vamos a definir entonces a litificación como aquellos procesos de compactación y cementación que finalmente dan como origen esa transformación de un material no consolidado, lo que llamamos sedimentos, a un material consolidado bastante denso, lo que llamamos roca sedimentaria. Ok, algo bastante interesante aquí es que vamos a atribuir las rocas sedimentarias como aquellas rocas únicas que pueden contener organismos fósiles. Ok, recuerden ustedes que cuando los organismos mueren, digamos en un ambiente marino, por ejemplo, ¿sí?, estos fallecen y si la sedimentación es bastante rápida, ese organismo va a quedar enterrado en toda esa sedimentación y luego necesitamos tiempo geológico para que ocurra un cambio de esa química orgánica, digamos de una concha marina, a, digamos, mineralizar esos materiales, ¿ok? Que es lo que se conoce como el proceso de fosilización. Entonces estas conchas marinas van a dejar de contener carbonato de calcio ahora para transformarse, por ejemplo, en sulfuro de hierro, ¿sí?, en mineral pirita, o en cuarzo, por ejemplo, ¿sí?, por dar un ejemplo, ¿sí? Ocurre ese cambio, esa transformación orgánico a inorgánico en tiempo geológico. Importancia de las rocas sedimentarias son las rocas que contienen, digamos, las capas de carbón, ¿sí?, que es una de nuestras fuentes de energía, de petróleo, de gas natural, digamos, en los poros que hay entre cada una de esas partículas de arena que conforman una arenisca, por ejemplo, ahí se concentran, digamos, estos recursos minerales y básicamente ocurren debido a que los sedimentos con contenido de materia orgánica, ¿sí?, cuando son enterrados, la temperatura y la presión aumenta y cuando alcanza una temperatura indicada para que esta materia orgánica se transforme en una resina o se queme para transformarse en un gas, entonces estos materiales quedan albergados en las rocas sedimentarias. También por procesos de oxidación, las rocas sedimentarias pueden representar importantes concentraciones de hierro, aluminio, magnesio. Por sus minerales también pueden funcionar como fertilizantes, como materiales esenciales para la construcción. Por ejemplo, las rocas calizas, que son rocas con alto contenido de carbonato de calcio, básicamente es la materia prima para la creación del cemento, que es el que utilizamos para construir paredes, ¿ok? Y también las rocas sedimentarias están asociadas a la formación de yacimientos de placer, como por ejemplo las concentraciones de oro, ¿ok? Bien, entonces les había dicho a ustedes que íbamos a clasificar las rocas en función de su composición mineralógica y su textura. En cuanto a textura, jóvenes, en cuanto a textura, no sé si ustedes recuerdan la clase pasada o antepasadas que estábamos clasificando las texturas de las rocas ígneas. Les había comentado que teníamos diferentes tipos de texturas: faneríticas, afaníticas, vítrea, porfirítica, piroclástica. Sí, teníamos un montón de nombres raros que nos ayudaban a inferir en el ambiente de formación. Aquí, en rocas sedimentarias, es mucho más sencillo porque básicamente tenemos dos tipos de texturas: las texturas clásticas por un lado y las texturas no clásticas por otro lado. Así de sencillo: textura clástica, textura no clástica.
Las texturas clásticas van a ser aquellas rocas sedimentarias que estén compuestas por fragmentos de grava, arenas, limos o arcillas. Y a esto es a lo que llamamos nosotros clastos, ¿ok? Entonces, y que bueno, aquí como dice, es el nombre del sedimento, ¿ok? Entonces, fíjense, una grava, ¿sí? Y cada uno de estos nombres va a tener que ver definitivamente con el tamaño del grano, con el tamaño del clasto, ¿ok? Entonces, fíjense, rocas que son mayor a 256, o digamos, mejor dicho, fragmentos que están entre los 25 centímetros, ¿sí? 25 centímetros de diámetro, esto es en milímetros, 256 milímetros, y hasta, digamos, 2 milímetros de tamaño, ¿sí? Algo que podamos ver nosotros con nuestros propios ojos. Este rango de tamaños, ¿sí? Este rango de tamaños, o inclusive mayor a los 25 milímetros, imagínense ustedes un bloque del tamaño de, no sé, que tenga 1 metro o 2 metros, un bloque que cae desde un macizo montañoso hacia imagínense una zona de derrumbes, ¿no? En una montaña. Todos esos bloques grandotes también los vamos a llamar gravas, ¿ok? Entonces, y hasta 2 milímetros de pequeñito, ¿ok? Entonces, esto nos va a diferenciar básicamente estos tamaños entre 2 y 64 milímetros, los llamamos cantos, que ustedes han escuchado los cantos rodados, y de 64 milímetros en adelante los vamos a llamar bloques. En definitiva, este tipo de clasto lo llamamos grava, y cuando tenemos una asociación de gravas, la roca resultante va a ser un conglomerado o una brecha, ¿ok? Entonces, una roca sedimentaria compuesta por fragmentos o por clastos de grava, el nombre de la roca resultante le vamos a llamar conglomerado, y su textura es netamente clástica, ¿ok? Clástica, porque vamos a ir más adelante las texturas no clásticas, que se las voy a comunicar en breve. Cuando una roca sedimentaria está compuesta por arenas, ¿sí? Por clastos de arena, el resultado es una roca clástica llamada arena. Cuando una roca sedimentaria está compuesta por clastos o fragmentos de limo, la roca resultante se conoce como limolita, y una roca compuesta por clastos de arcilla o por partículas de arcilla las vamos a llamar lutitas. ¿Qué diferencia hay entre una arena, un limo y una arcilla? Básicamente el tamaño, ¿sí? Bueno, y recuerden ustedes también que las arenas, por lo general estas partículas de arena, estos tamaños de arena, generalmente están compuestos por el mineral de cuarzo. Recuerden que el cuarzo sufre meteorización física, mas no, digamos, es bastante resistente al intemperismo químico. Por lo tanto, el cuarzo es muy difícil que se transforme en otro mineral, a diferencia de minerales ferromagnesianos como los olivinos, los piroxenos, la anortita, que es la plagioclasa cálcica, que en contacto con el agua o algún disolvente podrían formar arcillas, ¿ok? Y la roca resultante es una lutita. Entonces esto va a depender básicamente del tamaño, y observen ustedes que las arenas presentan tamaños de entre 1 sobre 16 milímetros, un número bastante pequeño. Ustedes pueden dividir esta fracción a ver cuánto les da. Eso les debe dar 0.0 algo. Y 2 milímetros de espesor, de diámetro, ¿sí? Los limos presentan estos tamaños de 1 sobre 256, fíjense, bastante chiquitito, probablemente lo necesitemos observar en una lupa microscópica, hasta 1 sobre 16 milímetros, mientras que las arcillas, para esto necesitamos microscopios de barrido electrónico para poder observarlas, porque realmente son bastante pequeñitas. Fíjense, son partículas o clastos que presentan diámetros menores a 1 entre 256 milímetros, lo cual es un número bastante pequeñito. Aquí tenemos un ejemplo de una arenisca, de un conglomerado, que es una roca sedimentaria de textura clástica, compuesta, fíjense, por fragmentos, no solamente de minerales de tamaño bastante importante, sino también por fragmentos de otros, digamos, de otros pedacitos de roca, ¿sí?
que se encuentren depositándose, digamos, en una zona de río de alta energía, por ejemplo, ¿no? En un río de alta energía, los materiales finos son lavados por la energía, por el caudal del río, y los materiales gravosos tienden a depositarse en el fondo de los ríos, ¿sí? Y si nosotros, digamos, si estas partículas logran cementarse unas con otras con material más fino, observen que generalmente estos cementantes contienen óxidos, ¿sí? Fíjense el tono terroso, más bien como de oxidación que tiene la matriz, ¿sí? De la roca conglomerática. Entonces, así luce un conglomerado, se los voy a mostrar al final de la plática con muestras que tengo acá en la mano. Este es un ejemplo de una arenisca, ¿sí? Una roca sedimentaria clástica compuesta por arenas. Esta es una roca limolítica, ¿sí? Una roca sedimentaria clástica compuesta por clastos de limo. Esta es una lutita, que son rocas compuestas por arcilla y que generalmente pueden contener organismos fósiles. En este caso es una planta, ¿sí? Habría que ver si estos son algas marinas, las rocas sedimentarias de ambiente marino, y si estos son plantas continentales, la roca sedimentaria se formó más bien en un ambiente continental, ¿sí? Y bueno, eso con respecto a rocas sedimentarias clásticas. Ahora, las rocas sedimentarias no clásticas son aquellas rocas que van a formarse a partir de precipitación química, por un lado, o por acumulación de organismos, digamos, por acumulación de materia orgánica, ¿sí? Entonces, fíjense, a pesar de que, y bueno, y un caso particular es la calcita, ¿sí? Que es básicamente en el mar, el carbonato de calcio logra precipitar y esa precipitación genera una concentración de este material para formar este mineral calcita, aragonita, dolomita, y por consiguiente la roca resultante que se conoce como caliza, que sería estas acá, calizas, y que generalmente son rocas fosilíferas, ¿ok? El cuarzo, el yeso, la halita, ¿sí? Que es digamos, la sal común, también pueden ocurrir por, digamos, precipitación química, ¿ok? Como lo muestra aquí esta lámina. Y básicamente el yeso y la halita ocurren por procesos de evaporación. Se conocen como rocas evaporíticas. Ahora fíjense, ustedes tienen acá a la izquierda una roca sedimentaria compuesta por básicamente fragmentos de conchas marinas, ¿sí? Y créanme que este tipo de rocas no las van a poder disgregar fácilmente porque están bien cementadas. Aquí en esta clasificación aparece como rocas con texturas clásticas porque digamos que está conformada por clastos de materia orgánica. Yo tendería a diferir un poco de esta nomenclatura, de esta clasificación, y le daría a las coquinas una clasificación más de textura no clástica y más bien rocas orgánicas, ¿sí? Entonces, nuevamente, las rocas sedimentarias las clasificamos en texturas clásticas y no clásticas. Dentro de las texturas clásticas tenemos aquellas rocas compuestas por gravas, arenas, limos o arcillas, y de ahí sus nombres: conglomerado, arenisca, limolita, lutita. Y por otro lado, las rocas no clásticas, que las podemos clasificar en rocas químicas u orgánicas. Y dentro de las rocas químicas tenemos aquellas rocas compuestas por carbonato de calcio, estos hidratos de calcio, el yeso, la halita, que es un mineral del grupo de los cloruros, ¿sí? Entonces, básicamente esa sería la diferencia entre las rocas clásticas y las rocas químicas u orgánicas. Este es un ejemplo de una roca caliza compuesta básicamente por carbonato de calcio, y aquí hay una particularidad que pues básicamente este material, este carbonato de calcio precipitó o se concentró a partir de la depositación de un organismo fósil, en este caso una amonita, y sabemos que los amonites o amonita ocurrieron durante el periodo durante el Paleozoico, ¿sí? Digamos, el Cretácico fue el mayor boom de este tipo de organismos, y de ahí podemos nosotros inferir la edad de la roca, ¿sí? Entonces podríamos decir que esta roca es de edad Cretácico. Esta es una muestra del mineral de yeso, de rocas evaporíticas. En la siguiente práctica de laboratorio vamos a estar viendo propiedades físicas de los minerales. Nos vamos a dar cuenta de que, voy a ir una atrás,
rocas con contenido de carbonato de calcio tienden a reaccionar con el ácido clorhídrico al 10%. Entonces, en el campo, cuando nosotros queremos indagar, ¿sí?, o inferir un ambiente sedimentario de origen marino, como por ejemplo el que está atrás de la escuela SEDMAR, un ambiente sedimentario expuesto por la tectónica esta del Cretácico, expuesto a la superficie y que en algún momento se encontraba bajo el nivel del mar. Entonces nosotros vamos con este ácido clorhídrico, le colocamos una gotita y generalmente las rocas carbonatadas tienden a reaccionar con ese ácido clorhídrico y empiezan a efervecer, ¿sí? No tengo ahorita ácido clorhídrico conmigo, espero traerlo para la próxima laboratorio para que ustedes vean en vivo cómo les pongo una gotita de este ácido a rocas carbonatadas y tienden a efervecer, cosa que no sucede con las rocas clásticas que no contengan carbonato de calcio, ¿sí?, digamos en su composición mineralógica. Mientras que el yeso lo podemos también diferenciar porque básicamente lo podemos devastar con la uña de nuestras manos. El yeso presenta una dureza en la escala de Mohs de 2, mientras que las uñas presentan una dureza de 2.5. Entonces, en el campo, rocas evaporíticas las podemos inferir también tallándolas con la uña. Y por último, para terminar con la presentación, observen, ya les había dicho en alguna clase que la diferencia entre el carbón y el diamante, los diamantes ocurren en ambientes de altas presiones y temperaturas, pero a través de procesos ígneos, ¿sí?, mientras que el carbón ocurre a partir de procesos sedimentarios. Observen ustedes, a partir de la formación de un material, digamos, a partir de la formación de un suelo, ¿sí?, este suelo rico en materia orgánica, si las tasas de sedimentación continúan aportando a la cuenca, ese material de suelo va a estar sometido a compactación y esa compactación va a traer como consecuencia que se forme este tipo de materiales como el carbón. Inclusive si la presión y la temperatura continúan aumentando, vamos a formar este tipo de material que se conoce como antracita y que básicamente es un material metamórfico producto de este carbón, ¿ok? También tengo una muestra de antracita, se las muestro en alguna otra oportunidad. En cuanto a ambientes sedimentarios, ¿sí?, por eso les decía a ustedes que cuando íbamos y colocábamos ácido clorhídrico, lo hacíamos con la intención de poder determinar ambientes sedimentarios. Nosotros en una secuencia sedimentaria, ¿sí?, como lo vimos en fechado relativo, podríamos observar no solamente discordancias, ¿sí?, sino también podríamos observar estructuras sedimentarias como estratificación cruzada, que es típica de ambientes de dunas, ¿sí?, por el movimiento digamos, del viento, ¿sí?, que va depositando en diferentes direcciones los paquetes sedimentarios y genera este tipo de estructuras sedimentarias. O inclusive podemos ver en un registro sedimentario un canal de un río o digamos un abanico submarino como este que está acá. En fin, entonces básicamente nosotros vamos a estar viendo tres tipos de ambientes sedimentarios. Un ambiente netamente continental, que es este que está acá arriba, ¿ok?, donde se pueden formar, digamos, aguas arriba, rocas sedimentarias, ¿ok?, un ambiente transicional o costero, que es un ambiente por sobre el cual ustedes, ¿sí?, como biotecnólogos en acuacultura, van a tener la capacidad de discernir en esta región cuáles son los lugares más óptimos para poder instalar estructuras acuícolas, ¿ok? Para no meterme con cuestiones de maricultivo, que ese sería un tópico totalmente aparte, ¿sí? Entonces vamos a delimitar esta zona costera como una zona transitoria entre la parte continental y la parte oceánica. Inclusive en las zonas de plataforma continental, que aunque es una zona netamente marina, ¿sí?, estamos hablando aquí de que se corresponde con aquellos ambientes relativamente planos, de batimetría relativamente plano, con inclinaciones muy bajitas, digamos no más de 1 o 2 grados de inclinación y que no pasa de más de 200 metros bajo el nivel del mar. Son zonas relativamente someras.
Y en estas zonas de plataforma continental, a lo largo del borde continental, digamos, y esta zona contigua, se pueden formar otro tipo de estructuras sedimentarias depositacionales como las playas, las flechas, los espigones, que estas estructuras las vamos a ver más adelante en alguna otra clase. Y a partir de esta zona de plataforma continental, en algún momento van a observar ustedes un cambio abrupto en la batimetría, y ese cambio abrupto en la batimetría se corresponde con el talud continental. Y en este talud continental también se promueven flujos de materiales, flujos de detritos, ¿sí? Que aguas abajo van a formar este tipo de abanicos submarinos. ¿Ok? Entonces podemos tener abanicos submarinos tanto bajo el nivel del mar como en zonas continentales. Por ejemplo, Laguna Salada, ¿sí? Aquí hacia la región de Mexicali, también vamos a tener zonas montañosas, ¿sí? Con estos afluentes de ríos, ¿sí? Que van a acarrear material aguas abajo y que van a estar depositando esos materiales para formar este tipo de abanicos. ¿Ok? Y por supuesto, también estos materiales, luego cuando alcanzan llanuras de inundación en una zona, digamos, relativamente costera o transicional, estos materiales tienden a depositarse hasta alcanzar el borde continental para formar este tipo de estructuras que son las que se conocen como deltas. ¿Ok? Entonces digamos que un delta podría ser algo similar a un abanico aluvial, ¿sí? Y algo similar también a un abanico submarino. ¿Ok? La diferencia está en que estos abanicos aluviales y submarinos se forman a partir de flujos, movimientos rápidos y episódicos de detritos de material clástico, terrígeno, mientras que los deltas tienden a formarse en tiempos relativamente más lentos. ¿Ok? Y por último, les quiero mencionar estos conceptos de facies, ¿sí? Fíjense que aquí estamos rompiendo con la ley de superposición de estratos, y lo que les quiero mostrar es que básicamente los sedimentos también pueden cambiar de litología, es decir, de tipo de sedimento, de tipo de roca, de manera lateral. ¿Ok? Por ejemplo, una facies de arenisca puede progradar a una facies de lutitas, y posteriormente progradar a una facies de calizas. Y esto ocurre porque a medida que nos alejamos de una zona costera, la energía del mar tiende a disminuir, y por lo tanto materiales más finos van a tender a depositarse a mayor distancia, ¿sí? Hasta que finalmente ya son los materiales que precipitan, digamos precipitación química de carbonato de calcio, los que van a formar las facies más distales, ¿ok? De estos tipos de ambiente sedimentario. Entonces vamos a definir una facies, y facies la denotamos con la letra S, digamos, es una facies o dos facies o tres facies, ¿sí? El nombre en singular y en plural es el mismo, como aquella porción de unidad litológica que posee un conjunto distintivo de características que la distingue de otras partes de la misma unidad. ¿Ok? Entonces esa es la definición de facies que vamos a estar, ustedes también van a poder estar utilizándola cuando vayan a describir una secuencia sedimentaria en un ambiente costero. Y con esto voy a terminar la presentación. Voy a pasar ahorita a pantalla completa para mostrarles rápidamente las muestras de rocas sedimentarias que tengo conmigo. Muy bien, jóvenes, la primera muestra que les quiero mostrar, la primera muestra de roca es esta, la más grande que tengo. Se conoce como, pareciese ser un nombre local, se conoce como Coralio Cama. Este tipo de roca es una roca sedimentaria compuesta por fragmentos de bivalvos, ¿sí? Y también están embebidos en una matriz carbonatada, porque ya a esta muestra le he colocado ácido clorhídrico, y básicamente podríamos definirla como entre una coquina y una caliza. Le podríamos dar más bien el nombre de caliza fosilífera. ¿Dónde encontramos esta muestra de roca? Ustedes se van hacia la región de Punta Banda, donde está Playa La Joya, ¿sí? Acá en Ensenada. Llegan a la costa y se meten hacia atrás de la montaña, justo donde está la zona de cantiles. Ahí van a encontrar estas muestras, ¿ok? Están bien bonitas. Yo generalmente los llevo a ustedes al campo a mostrarles este tipo de espécimen. Bueno, no lo pudimos hacer en este semestre, pero bueno, por lo menos aquí
a modo de video se los muestro. ¿Qué otra muestra tengo? Aquí tengo una muestra pequeña de un conglomerado. A ver si logramos mejorar la resolución. Lo que quiero que observen es que básicamente la roca está compuesta por fragmentos de grava, ¿sí? Y son fragmentos de grava porque definitivamente los están viendo ustedes con bastante facilidad, ¿sí? Las partículas. Si no los vieran con esta facilidad, entonces estaríamos en presencia más bien de fragmentos de arena o fragmentos de limos o de arcilla. Y fíjense que por más que yo quiera romper esta roca es imposible, ¿sí? A menos que tenga un martillo. Lo mismo ocurre con esta, ¿sí? La verdad necesitarían un buen martillo para poder romper esta roca, y eso ocurre precisamente por los procesos de diagénesis, ¿ok? Un conglomerado, y luego tenemos aquí este material, fíjense, luce como arena, ustedes no pueden tocarlo, pero tiene la sensación de arena, ¿sí? Por lo tanto es una arenisca, ¿ok? Son areniscas. Aquí tengo una caliza fosilífera y sé que es caliza porque reacciona con ácido clorhídrico, y sé que es fosilífera porque no observan fósiles como tal, pero sí tienen un montón de huequitos, y básicamente ese montón de huequitos se conocen como ignofósiles, y estos ignofósiles más bien digamos es bioturbaciones. Digamos los organismos aquí creaban sus madrigueras, hacían excavaciones, y ahí adentro es donde ellos logran, vaya, son sus casitas, ¿no? Donde viven o donde se reproducen, ¿ven? Entonces esta es una caliza porque es una roca compuesta por carbonato de calcio, es una roca de textura no clástica, es una roca química, y está compuesta, y bueno, y como está compuesta por carbonato de calcio la llamamos caliza, y como contiene evidencias fósiles le damos ese término de caliza fosilífera. Esta roca que está acá es bastante oscura, ¿sí? Luce como lodos, y además, déjenme ver si probablemente necesitamos un poquito más de luz, pero estas rocas tienden a depositarse de manera, digamos, generando capas planas y finas, ¿sí? De arcilla, y como la arcilla es bastante delgadita no la podemos observar a simple vista, ¿ok? Sin embargo, bueno, a esta roca la vamos a llamar una lutita, una roca sedimentaria de textura clástica compuesta por arcillas. Esta que está aquí se conocen como chert, ¿sí? C-H-E-R-T, y básicamente es una concentración de sílice que ocurren en ambientes evaporíticos, donde digamos hay asociado a chimeneas hidrotermales, por ejemplo, ¿no? Entonces esta sería la diferencia entre una concentración de sílice y el cuarzo. El cuarzo, recuerden ustedes que a pesar de que ambas tienen una composición química similar, el cuarzo se forma más bien por procesos ígneos, más no sedimentarios, ¿ok? Este es el chert. Y por último, no entra dentro de la clasificación de rocas sedimentarias, pero esto que está acá es un carbón metamorfizado, lo que habíamos llamado hace un ratito atrás la antracita, ¿ok? ¿Sí? Y este tipo de material, nosotros si lo rayamos con una hoja de papel, básicamente se van a dar cuenta de que se puede rayar fácilmente, ¿ok? Entonces, bueno, este es un material metamórfico que quizás no entra dentro de la clasificación de rocas sedimentarias. Entonces, bueno, jóvenes, con esto ya concluimos la clase, creo que quedó bastante extensa, ya le voy a parar aquí y nos vemos acá en vivo para nuestra discusión grupal y examen rápido como es de costumbre. Yo con esto me despido y que estén muy bien.